¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados maestros. Les saluda el Magíster Mario de la Cruz para llevar con ustedes, pues, lo que es el temario, desarrollar lo que es el temario con respecto a qué es nombramiento y ascenso, ¿correcto? En este caso, vamos viendo los temarios y vamos analizando cada uno de ellos y vamos viendo el día de hoy, la clase del día de hoy, ¿correcto? A ver, nosotros entonces estamos en esta parte, ¿no? Del temario. ¿Correcto? Y específicamente estamos resolviendo lo que es ciencia y tecnología. En cuanto a ciencia y tecnología, nosotros estamos revisando la parte del temario, pues que corresponde, ¿no? a esta clase, ¿no? En este sentido, nosotros vamos a ver que estamos aquí en identificación de situaciones problemáticas. Primero vamos a ver los conocimientos pedagógicos y disciplinares para favorecer la parte de la indagación, que es una de las competencias que se desarrollan dentro, pues, de las clases que se lleva, obviamente, en el Estado. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos aquí, en esta parte, la que es identificación de situaciones problemáticas, formulación de hipótesis, identificación de variable independiente, dependiente y de control, diseño de estrategias para hacer indagación. Luego viene la parte de representación, ¿no? Aquí está, miren, representación, digamos, ¿de qué? De datos, ¿no? Ahí está, miren, representación de datos e información contenida en tablas, y luego esa representación tiene que también, digamos, primero registrarse, ¿no? Registrarse en tablas y luego se representa en gráficos y diagramas estadísticos, ¿correcto? Eso con respecto a la parte del temario de nombramiento, pero revisemos también la parte del temario que corresponde a lo que es el ascenso, ¿no? Para los profesores que están de repente también para el ascenso. Y este es el temario último, que es concurso de ascenso 2022 de educación básica regular en el nivel primario. Y entonces igual nos vamos a la parte de ciencia y tecnología, ¿no? Igual en esta parte nos van a evaluar conocimientos pedagógicos y conocimientos también disciplinares, ¿no? En este caso, y disciplinares para favorecer la indagación, ¿no? En este caso, la indagación. Y igual manera, miren ustedes, situaciones problemáticas, Maestro, formulación de... disculpe, no se ve la pantalla, no está compartiendo. A ver, un momento, por favor. Ahí estamos entonces hablando del temario, ¿no? En este caso, estamos pues con, les comentaba, con formulación de hipótesis, que ya la habíamos llevado, identificación de variable dependiente y dependiente de control, diseño de estrategias de una indagación, y también acá tenemos representación. Representación de datos, ¿no? Contenidos en tablas. Primero es registro de esos datos y luego representación en gráficos o diagramas, ¿correcto? Igual es el temario que se ve, que se está, digamos, realizando para lo que es el nombramiento, ¿no? Este es nombramiento y el de azul es el ascenso, ¿no? Que igual es, acá tenemos también representación, interpretación y análisis de datos e información contenidas en tablas, gráficos y diagramas. ¿Correcto, maestros? Entonces, ahí, de acuerdo a esto, nosotros vamos a ir trabajando, vamos a ir, pues, también resolviendo casuísticas, y vamos a ver de qué manera vamos a poder abordar este tipo de casuísticas y desarrollarlo, obviamente teniendo, pues, la teoría, ¿no? Del conocimiento disciplinario y el conocimiento didáctico para poder resolver estas casuísticas, ¿no? Así que vamos a, en este caso, a irnos aquí en la parte del desarrollo de las casuísticas, ¿correcto? A ver un momento, por favor. Vamos a cerrar en este caso. Ya está, entonces. Ok, vamos a cerrar aquí también para tener más espacio. Listo. Ya está. Bien, aquí está lo que nos habla de registra, ¿no? Generación primero nos habla de generar, ¿no? Vamos a generar datos, se generan los datos por medio de, pues, el plan de indagación, específicamente la experimentación. Se registra los datos, ¿no? Se registra los datos. ¿Dónde anoto, ¿no? ¿Dónde anoto?
ordenadamente en un cuadro, en una tabla de doble entrada. Y luego se representa los datos. ¿Dónde lo vamos a representar? En gráficos estadísticos, ¿no? ¿Y cuáles son esos gráficos estadísticos? Generalmente el Ministerio de Educación es el que, pues, digamos, el que utiliza, ¿no? Vamos a conocer el día de hoy, ¿no? Y vamos a conocer cada uno de ellos cómo se construye, que también hay preguntas de casuística de cómo se construyen esos datos estadísticos, ¿no? Esos gráficos estadísticos. Muy bien. Miren, primero vamos a hablar acerca de la competencia, genera y registra datos e información, ¿no? Esto de aquí, la competencia en forma general es indaga, ¿no? Y esto de acá es una capacidad, ¿no? Recuerden que las competencias se desarrollan combinando capacidades. Y esta es una de las capacidades que dice genera y registra datos e información. ¿Dónde está esto? En el Currículo Nacional del año 2018 del Ministerio de Educación. ¿Y qué nos dice con respecto a ello? En forma general, ¿no? En forma general, de los estudiantes de secundaria, en forma general, digo, de primaria, disculpen, los estudiantes de primaria en general. ¿Qué nos dice? Que los estudiantes registran datos, miren, aquí estamos, vamos a ver por acá, a ver, vamos a pintar esto, que los estudiantes registran datos o información comprende, pues, ¿qué comprende? Recopilar, miren, datos cualitativos o datos cuantitativos, ¿no? Ya hemos visto la parte de datos cualitativos y datos cuantitativos, que corresponden, pues, los cuantitativos a números, como por ejemplo la edad de una persona, son números. Y datos cualitativos, por ejemplo, el color de ojos de una persona, que pueden ser verdes, que pueden ser, digamos, marrones, negros, y eso no lleva un número, ¿no? Muy bien. Luego dice, los cuales serán clasificados, organizados y representados. ¿En dónde van a ser representados? Van a ser primero organizados en tablas, ¿no? Registrados en tablas. Y luego de esas tablas van a ser representados en gráficos estadísticos, ¿correcto? De tal manera que se facilite su análisis e interpretación. Y esa es la siguiente parte, ¿no? La siguiente parte es analizar e interpretar esos gráficos estadísticos. ¿Correcto, maestros? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? El día de hoy. Pero para lo cual necesitamos un conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Ese conocimiento nos lleva a nosotros, en este caso, digamos, a saber, ¿no? Cómo nosotros registramos los datos, ¿no? Cómo registramos los datos en este caso. Fíjense ustedes, para registrar datos, ¿no? Para registrar datos tenemos en este caso las tablas, miren, ¿no? Aquí tenemos las tablas para registrar los datos. Y en este caso tenemos una tabla de lo que es la indagación, digamos, eh, correlacional, ¿no? Correlacional. Y en la indagación correlacional, nosotros vamos a fijarnos que la tabla se construye de dos, digamos, de doble entrada, ¿no? Esto se llama tabla de doble entrada o también le llaman, pues, tabla de contingencia, ¿no? Y así que acá, como ustedes verán, se colocan los datos. Una es una columna y otra es una fila, ¿no? Esto de aquí es una fila y esto de aquí es una columna, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí se van a colocar, ¿qué cosa? Las variables, ¿no? En este caso, como es una indagación correlacional, se va a colocar la variable 1 correlacional, o la variable correlacional 1 y aquí la variable correlacional 2. Ahora, puede ser que sea al revés también, es decir, por ejemplo, aquí puedo colocar la variable correlacional 2 y aquí la variable correlacional 1. Es indistinto, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente en este caso. Y ahí colocamos los datos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, aquí podemos encontrar de repente, pues, las partes, ¿no? De una variable, ¿no? Las partes de una variable, ¿correcto? Así que
Ese es cómo construir una tabla, digamos, desde el punto de vista correlacional. Ahora vamos a ver una tabla desde el punto de vista, desde la indagación causal. Y ahí sí debemos tener muchísimo cuidado. ¿Ya? Ahí está bien. ¿Sí? En este caso, fíjense, miren. La indagación causal, ahí está, miren, causal, ¿sí? Tiene un orden en las variables. ¿Sí? Tiene un orden, fíjense ustedes. ¿Ya? Y si no consideramos, en este caso, el orden correcto de las variables, estaríamos incurriendo en un error, estaríamos incurriendo en un mal procedimiento de los métodos científicos correctos de la ciencia. Y a lo que nosotros ya hemos visto, ¿no? En la parte primera, hemos visto, y les vuelvo a comentar, pues, que el Ministerio de Educación quiere, digamos, repetir, emular, digamos, copiar, no, digamos, de una u otra manera que los estudiantes hagan lo que los investigadores hacen. Y entonces los investigadores usan procedimientos correctos de investigación. Igual también tiene que ser en los colegios. Por lo tanto, en este caso, se hablaba también, ¿se acuerdan? Del enfoque de educación que se indaga. Que era indagar, en este caso era, pues, primero era conocer, ¿no? Conocer, y luego era usar. ¿Qué cosa? Los correctos procedimientos científicos para construir el conocimiento en los estudiantes, ¿no? Bien, acá ustedes deben saber que cuando nosotros tenemos un nivel causal, ¿no? Una indagación causal, deben recordar ustedes que en esta indagación causal tenemos dos tipos de variables, variable independiente y variable dependiente, ¿no? Entonces, la primera manera de que ustedes se acuerden de cómo, digamos, cómo usar, cómo graficar su cuadrado, su cuadro, su tabla. Ustedes deben de llevar esta parte, miren, deben de acordarse de esta parte, ¿sí? En matemáticas. Ahí está. ¿Quién no ha llevado este gráfico, no? El gráfico el gráfico de las Y y el gráfico de las X. El gráfico de las coordenadas y las abscisas, ¿no? Por lo tanto, en este gráfico, ahí es donde se va a construir generalmente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer de la siguiente manera? Miren ustedes. Aquí, en las ejes de las X, vamos a colocar la variable independiente. Y en las ejes de las Y, vamos a colocar la variable dependiente. En ese orden, nunca al revés. Es decir, yo en el eje de la Y nunca puedo colocar la variable independiente. Eso no se puede hacer. Y aquí tampoco puedo colocar la variable dependiente. Eso no se puede hacer. ¿Correcto? Entonces es mucho cuidado, o hay que ponerle más cuidado, como dicen los colombianos, pues en la parte del orden de las variables cuando se trata de una indagación causal, ¿no? Y pues ahí, obviamente, ¿no? Ponemos lo que son igual manera, mira, aquí están las filas, ¿no? Ahí están las filas y aquí están las columnas, ¿correcto? Ahí están, ¿no? Entonces, de tal manera que nosotros podríamos hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si me dicen, usa lo que usted nos está explicando, fácil. Acá coloco el eje de la Y y aquí coloco el eje de las X. Ahí está bien. Entonces aquí, ¿quiénes van a ir? Aquí en este lado van a ir todos los contenidos correspondientes a la variable independiente. Y aquí va a ir los contenidos correspondientes a la variable dependiente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos nuestros datos en una tabla registrados, entonces primero recuerden ustedes, vamos a ver por aquí, vamos a ver por acá. Miren, primero es lo siguiente, primero es obtener los datos, ¿no? Obtener los datos. ¿Y de dónde vamos a obtener? Los vamos a obtener de la propuesta de indagación o del plan de indagación. Y dentro del plan de indagación, ¿qué cosa está? Dentro del plan de indagación está, pues, la parte de ¿qué? La parte de la experimentación, ¿no? Experimentación. De la experimentación nosotros vamos a tener todos los datos, ¿no? Y estos datos, ahora nosotros hay que registrarlo. ¿Y dónde lo vamos a registrar? Estos datos los vamos a registrar ¿en qué? En tablas. ¿Y cómo se llama la tabla?
La tabla se llama de doble entrada de contingencia, ¿no? En donde tiene el eje de las X y tiene el eje de las Y. Si es una variable, digamos, es una indagación correlacional, aquí variable 1 y aquí variable 2, o indistintamente. Pero si es una variable causal, entonces una indagación causal, entonces aquí va la variable independiente y aquí va la variable dependiente. ¿Listo? Ahora, ya tenemos nuestros datos aquí, ¿no? Ahí están nuestros datos, nuestros números. Ahora lo que nos toca es representar esos datos, ¿correcto? Representar estos datos. ¿Y lo vamos a representar en qué? En gráficos estadísticos, ¿correcto? Lo vamos a representar en gráficos estadísticos. Vamos a ver aquí en gráficos estadísticos. Consulta para los maestros que están presentes en clase. ¿Cuáles son los gráficos estadísticos que generalmente han visto que se repite y se repite y se repite con mayor frecuencia en los exámenes, tanto de ascenso como nombramiento? A ver, no sé si me pueden responder, por favor. Voy a habilitar el chat aquí para que ustedes puedan responder, ¿verdad? A ver, aquí ponemos lo siguiente. A ver, vamos a ver por aquí. Ponemos, buenas tardes, maestros. El chat está habilitado para su participación. ¿Listo, maestros? Por favor, adelante. Hay gráficos de barra, ¿no? En primaria viene tablas de doble entrada y gráficos de barra, he visto más. ¿Sí? Muy bien, maestra. Muy bien, excelente, maestra. Los gráficos, en este caso, ¿no? Hay varios tipos. Fíjate que en la parte de la investigación, nosotros como investigadores, tenemos un montón de herramientas, ¿no? Y en este caso, pues, los gráficos estadísticos es muy variado cuando nosotros queremos hacer una publicación de algo, no sé, o utilizar algo, ¿correcto? Entonces, para nosotros dar digamos, para que el lector pueda entender nuestra información que nosotros estamos haciendo, necesitamos de los gráficos y hay una variedad. Sin embargo, el Ministerio de Educación utiliza 3 gráficos principalmente. Puede ser que utilice 2 más, pero no es con mucha frecuencia. Pero con mayor frecuencia, fíjate que utiliza el gráfico de barras, ¿sí? El gráfico de línea, ¿correcto? Y el gráfico, digamos, circular. Esos 3 utiliza muchísimo en las preguntas del nombramiento de ascenso y también en el material del mismo ministerio que se da hacia los alumnos, hacia los estudiantes, ¿ya? Así que tenemos 3, ¿no? Quiero aclarar algo en este caso, que el gráfico de línea, algunos le llaman gráfico lineal, y eso no es correcto. He visto también algunas preguntas del Ministerio de Educación, y eso no es correcto. El gráfico lineal no se llama gráfico lineal. Lineal es así, miren. Eso es lineal. Pero nosotros no hacemos una línea recta. A veces hacemos esto, y eso no es lineal. Por eso no se llama lineal, se llama gráfico de línea simple. Así se llama. Y si hay 2 líneas, se llama gráfico de línea múltiple, ¿no? ¿Correcto? Eso sí, en el Ministerio de Educación, un poquito que, pues, a veces esperemos que, así como se están poniendo, digamos, en regla, y están ya concatenando todos los conocimientos, desde inicial, primaria, secundaria y luego universidad, esperemos que también esto lo puedan concatenar y puedan alinearse a lo que la investigación científica dice, ¿no? Poco a poco lo están haciendo. He visto que han modificado muchísimo el temario último, lo han modificado bastante sobre todo en la parte de explica. En la competencia aplica han modificado bastante, sobre todo en secundaria, todo lo han modificado. Y está mucho mejor ahora, está más ordenado, ¿ya? Y acá es de línea simple, ¿no? Ahora, vamos a ver esos gráficos. Profesor, disculpe, una preguntita. Adelante. Me olvidé tomar nota cuando hacemos ese gráfico de las Y y las X, ya de esas coordenadas, la variable independiente va en el eje de las Y. Ahí está, mire, estimada maestra. A ver. Esto de aquí es del Ministerio de Educación y es que lo usan bastante, fíjese. Bueno, déjeme decirle, nosotros como investigadores científicos no tanto lo usamos,
pero sí se usa mucho en los exámenes de nombramiento. Y así, bajo este concepto está construyendo sus preguntas, sus casuísticas. Miren acá. Se construye haciendo un gráfico, digamos, matemático, ¿correcto? El gráfico de las ejes, de las X y las Y. En esta parte de las X, fíjense ustedes lo que dice acá. Los valores de la variable independientemente. Ahí están. Los valores de la variable independiente en el eje horizontal. Y acá dice, miren, en el Y, miren, dice los valores de la variable dependiente, miren, la flecha señala al eje Y, mira. ¿Correcto? Entonces, por eso que yo digo así, mira, acá pongo I, valor independiente, y acá pongo así, mira, VD, ¿qué significa? Valores de la variable independiente y valores de la variable dependiente. Muy bien. Ahora vamos a revisar y vamos a ver los gráficos estadísticos. En este caso, vamos a ver acá, miren, gráfico de barras, ahí está, ¿no? Tenemos un gráfico de barras en este caso, ¿no? Ahí está. Su construcción, ahora lo vamos a ver, ¿no? Solamente lo estamos mostrando nada más ahora, ¿sí? Lo estamos mostrando nada más ahora. La construcción y todo lo demás lo vamos a ver luego, no se preocupen, paso a paso. Primero estamos reconociendo qué tipos de gráficos son. Luego, el otro gráfico, que es el de acá, es el gráfico circular, ¿no? Vamos a hacerle más pequeño para ponerlo ahí al costado. Ahí está, ¿no? Gráfico circular. Y falta un gráfico, que es el gráfico de línea, ¿no? Ahí está, miren. Ahí está el gráfico de línea simple, ¿correcto? 3 gráficos son los que mayormente utiliza el Ministerio de Educación para hacer sus casuísticas. Ahí está, miren. ¿Correcto? Estamos primero, ¿qué cosa? Identificando, miren, maestros, ¿ya? Primero estamos identificando los tipos de gráficos que hay, ¿correcto? Estamos identificando primero, ¿ya? Ahí está, miren. Ahora, lo más importante aquí, hay que aprender algo, ¿ya? Este es el gráfico de Vargas, este es el gráfico de línea simple, ¿sí? Y este es el gráfico circular, o también llamado de torta, ¿ya? Listo. Ahora, lo más importante es esto, maestros, ¿eh? Por si acaso, lo más importante, ¿ya? Lo más importante es esto, miren. Ya sé que ustedes ya lo saben y lo conocen. Ya, lo más importante en este caso es para qué se utiliza. Y fíjate que este para qué se utiliza el gráfico viene como pregunta en las casuísticas. Nos dicen, por ejemplo, nos dan una relación de datos en una tabla y nos dicen, seleccione usted el gráfico estadístico más apropiado para esos datos. Y ahí viene, ¿no? ¿Y cuál selecciono? ¿Y cómo selecciono? Entonces ahí miren. El gráfico de barras se selecciona cuando se va a realizar una comparación, cuando se compara. ¿Qué se compara? Puede ser que se compare una variable con otra variable o categorías dentro de una misma variable, ¿correcto? ¿Cuándo se utiliza el gráfico de línea simple? Cuando nosotros vamos a ver la variación, mira. Cuando nosotros vamos a ver la variación de una variable en el tiempo. Por ejemplo, una variable en el tiempo podría ser, por ejemplo, digamos, mi estatura en el tiempo, ¿no? Mi estatura desde pequeño ha ido creciendo, 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 creciendo en el tiempo. O de repente puede ser, supongamos, ya que estamos hablando también de política un poco, podría ser, pues, la aprobación, ¿no? De la gestión de un presidente, de un alcalde o de cualquier funcionario. Entonces, de repente, en enero estuvo muy alto la aprobación, luego en febrero baja, ¿no? Luego en marzo sube, sube, baja, baja, sube, sube, baja. Entonces, ¿qué estamos viendo? El comportamiento de una variable en el tiempo, en los meses, ¿correcto? Muy bien. Y el sector circular, lo que se llama, pues, el gráfico circular, entonces se utiliza generalmente para proporciones, ¿sí? Para proporciones. ¿Cómo proporciones, maestro? Me dirán de repente. Para generalmente, digamos, ver el parte, yo lo llamo así, mira, el parte todo, ¿no? ¿Qué es el parte todo? Por ejemplo, del total de la torta, ¿qué parte le pertenece o qué parte le corresponde a alguien?
¿correcto? Por eso se dice del total, porque por eso cuando nosotros hacemos proporciones, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿cuánto es en gráficas, digamos, en fracciones? Nosotros ponemos acá, ¿no? Del total, por ejemplo, que es 10, ¿cuánto es el 5? ¿No? ¿Cuánto es 5? ¿Correcto? Y ahí nosotros graficamos y vemos que es un quinto, pues, ¿no? O sea, es decir, cada vez que nosotros queramos ver qué parte es del total, entonces vamos a utilizar qué cosa, vamos a utilizar el gráfico circular. Obviamente que cada uno de ellos tiene su manera de construcción, ¿sí? Y así que lo vamos a ver en las casuísticas. Muy bien. Vamos a ver por ahí ahora sí, ya tenemos esta parte, ¿no? Entonces tenemos la primera parte, que es la parte, pues, del conocimiento, digamos, de qué cosa es el gráfico, cómo representamos, hemos identificado, ¿no? Y ahora viene la parte de cómo es que los niños representan esos gráficos. Ya hablamos de un niño del nivel primario. Ahí estamos, ¿no? Este es un niño del nivel primaria, ¿no? Ahí estamos. ¿Cómo hace todo lo que nosotros hemos acabado de hablar, de conversar, ¿no? Que es con el trabajo que hace un científico, ¿cómo hace un niño? ¿No? De primer grado, de segundo grado, de sexto grado, que es primaria. ¿Cómo hace ese niño? Porque no es lo mismo que un niño de sexto registre sus datos que un niño de primero. Porque un niño de sexto escribe, utiliza tablas, utiliza Excel. Y un niño de primer grado de primaria ni siquiera sabe escribir. Porque recordemos que en el nivel primaria todavía algunos niños están en el prealfabético, otros están en el silábico, ¿no? Y en sus primeras formas de escritura. Entonces, ¿cómo registra datos ese niño? Vamos a ver. Aquí, miren. Vamos a ver cómo registra datos este niño. Ahí están. ¿Sí? Los niños de primer grado, obtienen datos a partir de la observación y exploración de los objetos, ¿no? Hechos o fenómenos y los registra, ahí está, mira, registra sus datos en organizadores mediante dibujos o primeras formas de escritura. Pregunta para los maestros, ¿cuáles son las primeras formas de escritura de un niño? Bueno, dibujos ya sabemos, ¿no? Que dibuja un palo y ¿no? Siempre nos representa con una bola y unos palos, ¿no? Eso es lo que generalmente se va. Ahora también hay que ver, pues, la teoría del dibujo de los niños, ¿no? Que tiene también varios niveles. Pero no estamos en eso específicamente, sino que hay que ver cuáles son las primeras formas de escritura. Por ejemplo, un niño cuenta zanahorias, ¿ya? ¿Y cómo él contabiliza sus zanahorias si no sabe escribir números? ¿Cómo contabiliza ese niño? Con palotes. Excelente, maestro. Muy bien. Ujú. El niño hace con palotes. O de repente con unas X, o de repente también con unos círculos. La cuestión es que el niño utiliza lo que digamos una escritura no convencional, ¿sí? Por lo tanto, este niño ya va, mira, es diferente, ¿eh? Por si acaso, es diferente que registre el niño de sexto. Miren, avanzamos. ¿Cómo van los de segundo grado? Obtiene y registra datos a partir de acciones que realizó para responder la pregunta. Utiliza algunos organizadores de información que representan mediante también dibujos o primeras formas de escritura también en este caso, ¿no? De repente, algunos ya números, estos niños ya escriben números, los de segundo año, pero aún los de segundo año no significan, bueno, hay un pequeño error ahí con los profesores a veces de primaria, ¿no? Que dicen, mi alumno ya sabe contar, ¿no? Y le dicen, Luchito, ven, ¿no? Dice, "A ver, cuenta". Y el niño empieza, ¿no? A recitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces la maestra dice, a ver, sabe contar. Y entonces yo lo que hago es, le digo, acá hay 20 unidades, sepárame 10. ¿Cuánto es 10? Y no sabe hacerlo. Es porque el niño no sabe contar. No sabe contar, ¿no? El niño sabe recitar los números, pero no sabe contar. Por eso que los niños, en este caso, quizás pueden dibujar los números, pero tampoco no saben qué significa 2, qué significa 10, no saben qué significa 15, ¿no? Muy bien. Tercer grado, miren cómo avanza estos niños. Obtienen datos, en este caso estos niños ya escriben números, escriben letras. Por lo tanto, ellos pueden obtener datos que son cualitativos o datos cuantitativos, ¿no? Al llevar a cabo el plan que propuso una de las unidades de medidas convencionales, ahí está, ¿no? Usa medidas convencionales. ¿Cuáles son las medidas convencionales que este niño usa, por ejemplo, para obtener datos cuantitativos? Por ejemplo, el niño puede usar, vamos a ver, una regla, ¿no? Acá tenemos, niño, ¿no?
Por ejemplo, el niño usa una regla para medir longitud, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo nada más. Entonces, en este caso, la regla que me da longitud. ¿Y en qué? En centímetros. Entonces, ¿esto qué es? Una unidad de medida convencional. Según, digamos, pues, lo que es pesos y medidas internacionales, ¿no? Ahora, la conferencia de pesos y medidas internacional. Ahora, ¿cuáles son las no convencionales? Por ejemplo, bueno, no tenemos regla, pero el niño dice, profesor, podemos utilizar las cuartas, ¿no? ¿No? Ahí no. Entonces ahí sería una cuarta, 2 cuartas, ¿no? O de repente alguien dice, no, profesor, mejor utilicemos los pulgares, y ahí vienen pulgadas, ¿no? Ahí mira, 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas. Esas son medidas no convencionales, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice ahí? Y lo representa, mira, registra sus datos y lo representa también en organizadores. En este caso, los niños digamos, de primero de primaria usan ya tablas. Un organizador ya es una tabla. Él ya sabe cómo organizar. ¿Por qué? Porque este niño ya aprendió a clasificar en matemáticas, ¿correcto? En matemáticas, recuerden que en este grado aprenden a ordenar, aprenden a clasificar, ¿correcto? ¿Y qué es clasificar? Ver similitudes, diferencias, o ver tamaños, ver colores, ya saben ver formas, ya saben clasificar. Por lo tanto, estos niños ya usan el orden y tienen desarrollado en su mente qué es clasificar, qué es ordenar. Luego, los niños de 4º grado de primaria obtienen también datos cualitativos, mira, datos cuantitativos, que más nos dicen, unidades, igual que los niños de tercero, ¿no? Igualito que los niños de tercero, mira. Tercero y cuarto hacen los mismos trabajos. Vamos a ver con los niños de 5º grado. Vamos a ver cómo es que trabajan estos niños de 5º grado. A ver, miren. 5º grado. Obtiene datos cualitativos, cuantitativos que evidencian la relación entre variables. Recuerden que los niños de 5º grado son los primeros que usan variables. Antes no, ¿no? Antes no, ¿correcto? Y los niños de sexto también usan variables, ¿no? Entonces, por eso es que el trabajo es muy diferenciado. Cuando se trata de niños de 5º y 6º, es muy diferenciado cuando se trata de niños de 1º y 2º. Totalmente diferenciado el trabajo, ¿no? Obvio, se hace el mismo proceso, se utilizan las mismas herramientas, ¿no? Pero los niveles son diferentes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué más hace este niño? Para responder, registra datos y los representa en diferentes organizadores. Este niño, si ya utiliza qué cosa, tablas de contingencia, tablas de doble entrada, utiliza también, pues, gráficos estadísticos ya, ¿no? Entonces, este niño es mucho ya, digamos, igual que el niño de sexto, ¿no? Ahí está, mira, datos cualitativos, cuantitativos. ¿Qué más? Este niño de sexto hace algo que ninguno de los niños anteriormente hace, mira. Voy a pintarlo de color amarillo. Hace cálculos de moda, hace cálculos de proporcionalidad directa y otros. Eso ningún niño anteriormente lo hace, ¿no? Este niño de 6º grado ya hace cálculos de moda, cálculos o de medidas de tendencia central como es la media, la mediana y la moda, ¿no? Entonces este niño ya trabaja con la parte estadística, ¿no? Inicialmente muy básico, pero ya trabaja con esos datos, ¿cierto? Y luego representa esos datos en que lo representa en organizadores, miren, ¿no? Y de diferentes tipos de organizadores. Entonces, de la forma general de cómo representar los datos, cómo registrar los datos, existe una forma específica para cada niño, de acuerdo a su, digamos, pues, desarrollo cognitivo, de acuerdo a sus procesos mentales que están ellos desarrollando, no están evolucionando. ¿Correcto? Muy bien, maestros. ¿Alguna consulta hasta aquí con respecto a esto? Si no, ya empezamos con las casuísticas. Para que ustedes vean que todo lo que hemos desarrollado acá se aplica en el desarrollo de las casuísticas. Profesor, Mario, ese material nos van a enviar porque no están en la separata. Ah, no, este material es propio de la clase, estimada maestra, no se envía ninguna separata, por cuestiones generalmente de copia o de plagio, ¿correcto, maestra? Por eso esta parte del material solamente se desarrolla en clase nada más, no se envía a nadie. Espero En pueda el video entender. nos enviarán, ¿no, maestro? El Claro, en el video. video, sí, ahí está en el video, ahí está en el video. ¿Listo, maestra? Ok, muy bien. Entonces, en este caso, vamos nosotros a resolver, vamos a resolver las casuísticas.
¿Sí? Vamos a ver por acá. A ver, miren. ¿Cómo nos preguntan? Y estas son preguntas actuales por si acaso, ¿verdad? Miren ustedes, ¿cómo nos preguntan? ¿Ya? ¿Cómo nos preguntan con respecto a lo que es en primaria, con respecto a este tema de registro de datos? ¿Sí? Miren ustedes, ¿cómo nos preguntan? Los niños del aula, eso sí, debemos ser muy, digamos, en el currículo nacional se menciona, pues, en la parte del rol del desempeño, del rol del adulto, ¿no? Del rol del adulto, se menciona, pues, que el maestro no puede llamar por ningún adjetivo calificativo a un niño. Se le dice los niños y le dice las niñas. ¿Listo? Pues acá dice, los niños, dice, ¿no? Los niños del primer grado y la docente acordaron desarrollar, ¿no? Primer grado, miren, ahí está. Primer grado, mira. Primer grado. En algunas casuísticas nos dan el grado, son específicos, pero en la mayoría no nos dan. Pero en este caso sí nos dice, ¿no? La docente acordó desarrollar el proyecto. Jugamos con las sombras, ¿no? Desde el proyecto, miren. Jugamos con las sombras. Ahí está su proyecto. La intención de la docente es aprovechar las situaciones que se presenten durante el proyecto para acercar a los niños a la indagación científica. Mientras juegan con las sombras, Catalina comenta lo siguiente. Señorita, ayer, cuando regresaba a mi casa, mi sombra era chiquita y ahorita se ve grandota, dice, ¿no? La docente recoge la intervención de Catalina y pregunta a los niños si desean ver qué ocurre con sus sombras en diferentes momentos del día. Así acuerdan observar sus sombras y registrar en 3 momentos distintos, mira. Van a registrar sus datos en 3 momentos distintos. Para ello, la docente les pide que se agrupen en parejas y que mientras uno proyecta la sombra, el otro registra la información. También les pide que en cada momento ubiquen el mismo lugar y le realicen el mismo rol. Considerando las características del desarrollo de los niños, miren, acá interesante esta pregunta, miren, lo que yo les decía, estimados maestros, mira. Considerando las características del desarrollo de los niños, maestros, miren. Yo les he mostrado en la parte anterior, justo terminada, en la parte de cómo registra un niño datos, esa es una característica de un niño. ¿Ya? Y ahí lo menciona, miren, ahí dice, considerando las características de los niños. Dice, ¿qué acción es más pertinente para que realicen el referido registro? Mira, de modo que puedan comparar cómo cambian las sombras en distintos momentos de la mañana. Ahí está, mira, ¿correcto? Entonces acá nos dicen lo siguiente, mira, ¿cómo ayudamos para que nuestros niños registren datos? Entonces, lo que el maestro debe saber es cómo registran datos los estudiantes de este grado de primero, un niño pequeñito. ¿Cómo registran? Registran de la siguiente manera, dibujando, ¿no? Ahí está, mira, dibujando. O también sus primeras formas de escritura. Primeras formas, ¿no? De escritura. Eso hemos visto donde en la parte teórica, ¿no? Y así que con respecto a esto nosotros vamos a desarrollar. Vamos a ver. Para medir la longitud de la sombra. A ver, nos dice. Es más pertinente para que realicen el referido registro, de modo que puedan comparar. Como... A ver, un momentito, por favor. Vamos a ver. Dice así, miren. ¿Cómo ayudo yo a que mi niño registre datos? Le entrego a los niños lanas, pitas, para medir la longitud de la sombra proyectada por su compañero en cada momento. ¿Ese registrar datos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a ver. Yo quiero medir mi sombra, ¿no? Vamos a ver dónde está mi hilo. ¿Dónde está? Una pita por acá. A ver, a ver. Es la C, maestro. A ver, dame un segundo, ya dame un segundo, por favor. Ya dame un segundo para traer una pita, ya vamos a traer una pita. Maestra Julia, una consulta.
Maestra Julia, ¿se encuentra? Sí, sí, ya estoy acá, no se Ahí. preocupen. A ver, miren, voy a poner nuevamente mi video, ¿ya? Voy a poner nuevamente mi video acá. Les había pedido permiso para ir a traer la pita, ¿listo? Acá está bien, ¿ya? Miren. Entonces, observen esto, dice, le voy a entregar a mis niños esta pita, miren. ¿Correcto? Esta pita de acá, ¿ya? Esta pita. ¿Ya? Y con esta pita, el estudiante va a registrar sus datos. El estudiante con esta pita va a dibujar. El estudiante va a hacer primera forma de escritura con esto. No. ¿Con esto qué va a hacer el estudiante? El estudiante con esto va a medir, más no registrar. Va a medir, ¿no? El estudiante mide de acá para acá, ¿no? Y luego de acá para acá. 2 veces la pita. Listo, ya está. ¿Qué está haciendo? Midiendo. ¿Pero qué es registrar entonces? Registrar, ¿no? Como dice, ¿no? Pásame el cuadro de registro. ¿Qué significa? Escribir, ¿no? Que esté escrito ahí. Registrar es escribir. Por eso, ¿y cómo escribe y cómo registra el niño? Dibujando y su primera forma de escritura. Por lo tanto, la alternativa, descartar. Alternativa A, descartar. La B dice, proporcionar a los niños Claro. hojas de papel para que dibujen a su compañero Ujú. y la sombra que proyecta en cada momento. Miren, yo le voy a entregar a un niño. A ver, vamos a ver. Le entrego la hoja al niño. ¿Y qué va a hacer el niño? El niño dice que va a hacer, va a dibujar a su compañero. Dibuja a su compañero. O sea, pues un palo, ¿no? Un palo, y eso es lo que hace el niño. Y la sombra que se proyecta. Pero la sombra que se proyecta solamente acá, digamos, en este caso, lo va a hacer mal. No va a registrar el dato correctamente porque lo dibuja, es un niño, lo dibuja grande, lo dibuja pequeño, y eso no es registrar los datos, ¿correcto? Por lo tanto, la B también descartada. Y la C dice, facilitar a los niños una tiza para delinear en el piso, mira, la sombra proyectada por su compañero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la profesora? Le va a decir, mira, aquí tienes una tiza y anda, dibuja en el piso la sombra, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo el niño? Está registrando exactamente el tamaño de la sombra de ese niño, ¿no? ¿Y cómo lo dice? ¿Qué está haciendo él? Está dibujando la sombra, ¿no? Está dibujando la sombra. De esa manera, estos niños, digamos, registran sus datos. La C podría ser muy tentadora, disculpen, la B podría ser muy tentadora, porque acá dice dibujen, miren. Pero lo que pasa es que cuando el niño dibuja en su hoja, uno dibujará pequeñito y otro dibujará muy grande la sombra. O sea, el niño todavía no tiene idea de cantidad, ¿no? Es que me hace recordar a mi hermanita, cuando yo tenía, pues mi hermanita era muy pequeñita, me acuerdo que trajo un montón de monedas, ¿no? De sus propinas, y mi hermano agarra y le da 5 soles, porque eso es lo que había. Una sola moneda y se pone a llorar. ¿Por qué? Porque dice que ella le había dado bastante y él le da solamente una. O sea, no tienen idea de cantidad. Uno dibujará pequeño, otro dibujará más grande. Por lo tanto, no es un correcto registro de datos. Y en este caso, el correcto registro de datos es en la C. ¿Alguna Ujú. consulta, estimados maestros? Sí, sí, maestra, está bien. Sí. Ujú. Excelente, maestra. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Estamos aquí para poder, digamos, disipar las dudas, los comentarios. Vamos con la siguiente casuística. Mira. Todo lo que nosotros hemos visto en la parte de la teoría se aplica acá, mira, y estas son preguntas del último examen, por si acaso. ¿Eh? Son preguntas del último examen. Ahí está, maestra. Miren. La siguiente. A ver qué nos dicen por acá. Nos dicen la siguiente. En el jardín, los niños se encuentran observando chanchitos de tierra, unos animalitos pequeñitos, ¿listo? Si no conoce, yo creo que todo el mundo conoce. A ver, no sé si algún maestro por ahí no conoce para ponerlo en internet. Bueno, creo que todo el mundo conoce. Conocemos. Sí, Ujú. ya. Chanchitos de tierra, mira, chanchitos de tierra. A ver, vamos a ver con color amarillo esto. Lo que no es importante se pinta con color amarillo. Van a ver chanchitos de tierra, van a ver lombrices, van a ver hormigas y entre otros animalitos, dice, mira. En el jardín, pues, ¿no? En el jardín, ¿no? De las instituciones educativas son muy grandes, la mayoría tiene jardín, ¿no? En este caso, entonces la docente pregunta, ¿qué pasará si alumbramos a los animalitos con una linterna pequeña? Dice ella, ¿no? Mientras un grupo de niños dice que los animalitos se irán corriendo, ¿no? O sea, unos niños dicen que los animalitos se irán corriendo. Otro grupo de niños, otro grupo, señala que estos se quedarán en su sitio, como si nada ocurriera, ¿no?
Es decir, cuando la maestra va a alumbrar. Pregunta, miren maestros, ¿qué actividad es más pertinente para que los niños registren sus observaciones respecto a la reacción de los animalitos, ¿no? En este caso, recuerden que los niños no registran datos, o sea, el niño no registra un dato numérico, ¿no? No registra un dato numérico, por ejemplo, como edad, como sexo, como cualquier cosa, no registra este tipo de datos. El niño registra lo que ve, ¿correcto? Y eso lo dice acá, miren ustedes acá, miren. Observen esto, miren. Lo dice muy claro acá, de la siguiente manera, dice, mira, primer año dice, obtiene datos a partir de la observación, fíjate, ¿no? Y exploración de objetos, ¿no? O sea, está muy claro, como les digo yo, está muy alineado lo que se menciona, pues, en el Ministerio de Educación y lo que se menciona también aquí en las casuísticas. Está muy alineado, ahora lo están haciendo muy bien, ¿listo? Entonces ahí dice... Es la B, maestro. Listo, muy bien, la B nos dicen por ahí, muy bien. Nos dicen, ¿qué actividad como docente es más pertinente para que los niños registren sus observaciones? ¿No? Entonces acá nos dicen, mira, alternativa A, pedirles que en parejas alumbren a los animalitos y conversen sobre lo que observarán presentando en atención a todos los detalles, ¿no? Que alumbren a los animalitos. Si ellos alumbran a los animalitos, pregunta, ¿pondrán, digamos, eso es obtener datos? No. El alumbrar a los animalitos, ¿qué es? Experimentar, ¿no? Es experimentar, no es obtener datos, no es registrar datos, ¿ya? Por eso la A descartada. La B, darles una ficha de trabajo que contenga imágenes de los animalitos que se observan en una columna y en la otra la imagen de una linterna prendida para que unan a la linterna solo aquellos animalitos que salen corriendo de la luz. ¿Ya? Una ficha. Vamos a ver entonces, una ficha. Aquí, ¿correcto? Vamos a ver aquí, una ficha. Donde, ¿qué van a colocar ahí? Imágenes de animalitos, ya. Van un chanchito de tierra, Lombrices, una lombriz hormigas. y una hormiga, ¿no? Ya, ahí está una hormiga. Listo. ¿Qué más nos dice? En la otra columna, la imagen de una linterna prendida. Listo. Acá en la otra columna, una linterna prendida. Listo, una linterna prendida. Para que unan, dice, a la linterna solo aquellos animalitos que salen corriendo de la luz. ¿Cómo es esta? A ver. La imagen, la linterna prendida para que unan a la linterna. Ah, ya. Lo que van a hacer es ellos esto, miren. A ver. La lombriz salió corriendo. Ya. Entonces así van a unir, mira. Así. Así van a unir estos niños. Es lo que van a hacer. El chanchito no salió corriendo, entonces no lo van a unir. La hormiga salió corriendo, así mira, así lo van a unir, mira. Así. Eso es lo que dice ahí. Pregunta, ¿eso de ahí es registrar datos? ¿Qué dicen ustedes? En la C, ¿qué nos dicen en la C? Vamos a ver en la C. Vamos a ver en la C. Dice, acordar los símbolos, mira, que utilizarán para registrar la reacción de los animalitos ante la luz. Luego, entregarles una tabla para que dibujen, ahí está, mira, en cada casilla de la primera fila los animalitos. Cuando los niños van a registrar, ellos tienen que dibujar, ¿correcto? Entonces, lo que se les entrega a los niños es una tabla vacía, ahí está, miren, vacía, ¿no? En la cual los niños tienen que dibujar aquí los animalitos. Ahí está. En la primera fila los animalitos que observarán, dejando cada uno de estos, debajo de cada uno de estos, los símbolos acordados según lo que se observe, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si el animalito va corriendo, entonces ponemos un check. Y si no corre, ponemos una aspa. Entonces acá colocamos un check, una aspa, un check, una aspa. De esa manera. ¿Qué está haciendo el niño? Cuando el niño utiliza los símbolos acordados, que son el check y la aspa, ¿qué está haciendo? Está registrando datos. Está registrando datos. Recuerda que cómo registra datos con dibujos. ¿Y cuáles son los dibujos? Los animalitos.
y sus primeras formas de escritura. ¿Cuáles son las primeras formas de escritura? Estos check, esto de acá. Entonces, en este caso, ¿cuál de las dos alternativas tiene mejor? Digamos mejor, porque sí, las dos sirven para registrar datos, pero una es mejor que la otra. Y siempre va a venir preguntas, las alternativas de esa manera. Una que no es, una que podría ser, pero que la otra es, digamos, más específica. Siempre va a venir así. Siempre veo este tipo de alternativas en estas casuísticas. Entonces, ¿cuál es más específica que ayuda a registrar datos? La C. Excelente, maestra. Muy bien. La C es mucho más específica. La B sí, ¿ya? Pero hasta cierta parte ayuda porque ellos tienen que dibujar sus animalitos, ¿no? Hasta ahí ayuda, pero el resto ya no. En cambio, la C es mucho más específica y ahí utiliza la parte teórica, que el niño dibuja y el niño registra con sus primeras formas de escritura. ¿Listo, maestros? Excelente, muy bien. Entonces, maestro, cuando dice registren, la palabra registrar tiene que ver con un símbolo, ¿no? Como usted dice, tiene que ver cómo registra, por ejemplo, según el nivel de escritura que usted está colocando acá, ¿no? Así es, estimada Estos maestra. son, ajá, presilábicos, por ejemplo, son, sí, Así es, ¿cierto? maestra. Los Muy símbolos, bien. ¿no? Ajá, Excelente, ya, maestra. Muy bien, muy bien. entonces, ya, maestro, y entonces voy a tener en claro que registrar tiene que ver tanto con los niveles de escritura, cómo lo están haciendo. Así es, maestra, así es. Ujú. Y aquí, por ejemplo, los maestros de quinto y sexto grado de primaria que no saben cómo se maneja en primer y segundo, ahí cometen el problema, ¿no? Ahí cometen un error, ¿no? Y ahí dicen, registrar datos significa una tabla y colocar números y ya está, listo. Es lo que saben, porque es lo que manejan en quinto y sexto, porque recuerden que los alumnos de quinto y sexto manejan variables. Y eso lo quieren traspolar al grado de primero y segundo, y eso no es así. Los niños, como ustedes ven en este caso, no registran variables, no registran datos ni cualitativos ni cuantitativos. Ellos registran lo que ven, lo que observan, lo que experimentan, de acuerdo a su experiencia, eso es lo que observan ellos. Y a veces por eso se torna difícil el examen, pues el examen no es difícil, como ustedes lo ven, maestros, mira, no es difícil. El examen no es difícil, ¿no? Ahí está. Siguiente característica. Siguiente casuística, disculpen. ¿Qué nos dicen? Nos dicen lo siguiente. Vamos a ver acá. Listo. ¿Qué nos dicen? Dice, la docente y los niños del aula de primer grado han sembrado rabanitos. Luego acuerdan que qué días saldrán a observar, mira. Mira, ellos van a observar, ¿correcto? Los rabanitos, mira, y regalo rabanitos. Recuerden que ellos registran sus datos de la observación que hacen. Todos juntos, en el marco de la iniciación de la indagación científica, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la docente para promover en los niños el registro de información, el registro de datos? Luego, ¿sí? ¿Y cómo registran los niños de primer grado sus datos? Ya lo sabemos. ¿Cómo lo registran? Primero por dibujos, ¿no? Y luego, o también puede ser por solo dibujos o por sus primeras formas de escritura, ¿no? Ahí está, ¿correcto? Listo. Entonces, ¿cuál sería la alternativa que nos ayuda a que el estudiante registre? Alternativa A. Luego de cada salida, preguntar a los niños sobre el riego realizado. Ya, yo pregunto del riego, ¿no? ¿Cómo lo han regado? Eso no me da datos, no me da información. La aparición de los brotes en las plantas y los cambios en su crecimiento. Después, anotar sus respuestas en un papelógrafo y leer las anotaciones al término de cada semana. ¿Quién va a anotar? Dice, mira, en un papelógrafo, mira. ¿Quién va a anotar? La profesora va a anotar, ¿no? Acá dice que la profesora va a anotar, o sea, no lo va a hacer el niño. Por lo tanto, ¿qué pasa con eso? Descartado. Totalmente Claro, descartado, ¿no? porque el protagonista debe ser el niño. Excelente, maestra. Ujú. Muy bien. El protagonista es el niño
en esta educación que nosotros tenemos, que es bajo el enfoque socioconstructivista. ¿Listo? Muy bien. En la B, ¿qué nos dice? Durante cada salida, pedir a los niños que observen los cambios que puedan presentar las plantas, ¿no? Ahí está, mira. Que van a observar cambios. Los niños, mira. Los niños van a hacer eso. Al retornar al aula, pedirles, o sea, ¿a quién? Al niño. ¿Qué? Que dibuje, mira. O escriba. Recuerda sus primeras formas de escritura. Sobre lo observado, mira. Ahí está clarísimo, clarísimo la parte teórica que nosotros hemos mencionado. ¿Sí o no? ¿Cómo registra el dato? Primero el niño observa y luego registra, ¿cómo? Dibujando o su primera forma de escritura. Y ahí dice, mira, al término de la semana conversar sobre ello con el crecimiento. Ya, hasta ahí es suficiente. Hasta ahí es suficiente, mira. Esto está La de acuerdo, respuesta. está de acuerdo con lo que dice el Ministerio de Educación, mira. Por lo tanto, la B. Pero sin embargo, vamos a leer la C. Dice, antes de iniciar las salidas, entregar a los niños una lista de cotejo. O sea, ya está armado, ya tiene todo listo para que el niño solamente ponga check, 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 nada más, ¿no? Que contenga imágenes sobre cada etapa de cada acción. Luego de cada salida, pedirles que marquen la imagen, mira, ellos van a marcar la imagen, mira. Pero eso no es. ¿Qué es marcar? En este caso, solamente es completar, mira, ¿no? Los niños solamente van a completar, no van a registrar datos, que obviamente podría ser una manera, pero no es una manera, digamos, de que el mismo niño construya su propio conocimiento, porque él tiene que construirlo desde cero. En cambio, si tú le das algo hecho, el niño dice, ah, check, 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 ya cada X, listo. ¿Qué está haciendo? Completando nada más. Más no está, digamos, él razonando cómo es lo que tiene que ir, dónde tiene que ir, qué símbolos tiene que ir, qué acuerdos debe tener. Por eso la B es la más correcta. Aunque la C pareciera que te confunde, por si acaso, pareciera, mira, porque te da una lista de cotejo en la cual contiene imágenes, ¿no? Y demás, ¿qué más dice ahí? Y pedirles que marquen la imagen, pareciera que registra datos, pero no es así. Por eso debemos tener muy en cuenta y muy claro qué cosa es registrar datos. Profesor, Adelante. pero yo me di cuenta de otra forma. Por ejemplo, cuando decía la pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones es la más pertinente que realice la docente para promover, ¿no? Acciones que realice la docente, ¿no? Para promover el registro. Y en el registro me quedó muy claro que para la edad de primer grado no se tiene que ver el dibujo o su escritura presilábica, ¿no? Entonces, pero la acción pertinente, entonces dije la docente es mediadora, ¿no? No es facilitadora. Entonces, por eso yo dije la C no puede ser porque todo lo facilita, entonces no está haciendo su retroalimentación reflexiva, ¿no? Con Muy el bien, excelente. alumno, ¿no? Entonces, en la A lo descarté también porque ahí decía, pues, ¿quién va a anotar? La maestra, entonces el niño no lo hace. Entonces, la B lo vi por el tema del rol de la docente, porque ahí dice acción más pertinente que realiza la docente. El rol de la docente debe ser mediadora, ¿no? Ah, Por claro, eso claro que sí, muy razoné. interesante. Claro que sí, muy interesante su apreciación, que va con la parte de esto, ¿no? Que va con la parte de completar, ¿no? En este caso, ¿no? Van a completar, como usted dice, le está facilitando, ¿no? Acá es facilitar, ¿no? Y los niños tienen que hacer como usted lo menciona, ¿no? O sea, la maestra, ¿qué tiene que ser? La maestra tiene que ser guía, ¿no? Y así lo menciona en el currículum, ¿no? La maestra tiene que ser una guía, una mediadora, como usted lo llama, ¿no? Sin embargo, aquí, pues, se le está dando todo, se le está felicitando. Sí, también podría ser, pero yo me voy más, digamos, al concepto de qué cosa es registrar los datos, ¿no? Muy bien, maestra. Muy bien, gracias por su pertinente y acertada, pues, y asertiva también participación. Muy bien, maestra, muy bien, muy bien. Vamos a ver por acá. Siguiente casuística. A ver, ¿qué nos dicen por acá? Nuestros maestros nos han enviado por acá. Maestra Julie dice la 1B. Nuestra maestra la B. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, vamos por aquí entonces.
con la siguiente casuística. A ver, ahí está. Mira. Los niños del aula de primer grado y la docente suelen cultivar diversos tipos de plantas. Un día, mientras están sembrando granos de trigo en el huerto de la institución educativa, algunos niños encuentran varias lombrices de tierra. Sus compañeros se acercan a verlas y uno de ellos dice, hay que sacarlas de la tierra porque si no se van a comer a los granos de trigo que han sembrado. Algunos niños asienten, o sea, afirman, dicen sí, pero otros niños dan diversas respuestas. Algunos creen que sí, otros tipos opinan que no, otros niños dicen no. Entonces, la docente les propone hacer un experimento para averiguar si las lombrices comen granos para descubrirlo. Los niños hacen varias propuestas y la docente los va guiando por medio de preguntas, ¿no? Eso es lo que la docente hace, pues, ¿no? Guiar por medio de preguntas. Finalmente, deciden llenar una maceta con tierra y algunas lombrices. Entonces, vamos a poner acá, miren. Recuerden que nosotros debemos dibujar, ¿ya? Debemos dibujar. Acá está una maceta, ¿correcto? Le ponemos tierra, ahí dice con tierra, le ponemos tierra, y también, ¿qué más dice? Agregar algunas lombrices. Entonces agregamos algunas lombrices. Ya está. ¿Qué más dice? Sembrar 10 granos de trigo, mira. Ok, vamos a sembrar nuestros 10 granos de trigo acá. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué más nos dice? Nos dice, ¿dónde estamos? Sembrar 10 granos. Y nos dice, acuerdan hacer varias observaciones a lo largo de la semana para poder comprobar si las lombrices se han comido los granos o no. En el marco del enfoque de indagación científica, ¿cuál de las siguientes es la estrategia pertinente para promover en los estudiantes, en las niñas, ¿no? En los niños y niñas, ¿correcto? La capacidad de registrar información del experimento. Como es indagación, ¿no, maestra? Y habla de indagación, pero ¿no? De experimentación. Es lo que estamos viendo. Lo que estamos A viendo ver, ahorita, en este caso, es la primera competencia, que es indaga. ujú. Ujú. Y cuando los chicos experimentan, toda experimentación incluye observación. Ujú, Así es. Ujú. ujú. Puede Entonces nos ser la B. dicen, Ujú, ¿cuál de ellas nos dice? Siguientes estrategias. ¿Cuál de las siguientes es la estrategia pertinente? Hablan de estrategia, mira, acá pedagogía, ujú, ¿no? ujú. Pertinente para promover en los niños para que estos alumnos registren datos. ¿De qué grado son? Primer grado. ¿Cómo registran los datos? Ya sabemos. Dibujando y primeras formas de escritura. Dice, ¿cuál de las siguientes estrategias es pertinente para promover en los niños, ¿no? Que la docente al inicio, durante y al final del tiempo establecido registre con palotes, ¿ya? La cantidad de plantas que van creciendo, ¿ya? Y utilizando dibujos, represente su proceso de crecimiento. Además, explica a los niños lo que está ocurriendo con los granos que plantaron. Bueno, lo que queremos saber es que si las lombrices se han comido los granos o no. Y en este Sí, caso, y ahí habla de que va a registrar el crecimiento de las plantas, se va por otra cosa. así es. Muy bien, maestra. Ujú, Muy bien. Acá dice, mira, cantidad de plantas que van creciendo, dice, mira. Habla del crecimiento de las plantas. No habla del comer los granos o no. La B dice, que la docente establezca con los niños la frecuencia de observación de la maceta a lo largo de la semana. Luego que les pida dibujar, ahí está, mira, lo que ven en cada una de las observaciones. Así anotar con palotes, miren, 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 maestros, anotar con palotes la cantidad de plantas que van creciendo. Ah, ya, esta es otra cosa, ¿no? Esta es otra cosa. Entonces aquí van a anotar los niños la cantidad de plantas. ¿Por qué? Porque las que no han crecido se han comido las lombrices, ¿no? Y en la C no dice ujú. que la Aparte, docente... maestro, Ah, en la B también se puede deducir cuando dice que dibujen lo que ven en cada una de las observaciones, ¿no es cierto? Ahí se puede deducir que los chicos observan
como usted dice, si hay plantas que ya no hay, ¿no? Que se han comido las lombrices. No lo dice directamente, pero ya de ahí se deduce, ¿no? Claro que sí, Sí, claro que sí. ajá, En cambio, acá arriba nos dicen la cantidad de plantas que van creciendo y que representen su proceso de crecimiento, dice, mira, claro. ¿no? Muy Nada que claro ver ahí con lo dice, que mira, quiere. ¿no? Y eso no nos interesa. Ujú. Nos interesa averiguar cuántos se han comido y cuántos no. Pues, obviamente, se deduce que aquellos que no han crecido se lo han comido, ¿no? Claro, tiene que ir al propósito, ¿no, maestro? Al Así es, propósito de lo que estimada se pide. maestra. Así es, así es. ¿No? Luego la C dice, que la docente represente en una línea de tiempo el proceso de crecimiento, ahí está, mira, proceso de crecimiento de las plantas. No nos interesa eso. No nos interesa eso. Nos interesa saber si es que cuántos lo han comido y cuántos no lo han comido, ¿no? Por eso la C descartada, la C la menos, digamos, útil. La B, la A podría ser y la B es mucho más específica, ¿no? Así que maestros, nos quedamos con la alternativa B, al unísono. Muy bien, maestros. ¿Ven cómo se van aquí, digamos, desarrollando estas casuísticas, ¿no? Maestro, yo me di cuenta un poquito por la palabra clave que se llama observación. Siempre Ah, cuando decimos que es experimentos, experimentación, decimos que el estudiante tiene que observar, así ¿no? es. Entonces, entre las tres alternativas, la palabra observación más se vio en la B también. Claro, eso Por eso, sería por proceso, ¿no? Eso sería por proceso, ¿no? Por proceso de correcto. la metodología de investigación. Claro que sí, Así es, maestra. Así sí. es, así es. Sí, también, también, ¿no? Muy bien. Aquí vamos avanzando un poquito ya más de grado, ¿no? Como ustedes deben ver, mira, acá tenemos un gráfico, ¿no? ¿Y quiénes son los que grafican? Los de tercer grado. Los de tercer grado ya, como ellos ya escriben, entonces pueden poner datos cualitativos y datos cuantitativos. En este ejemplo, mira, ponen qué cosa, botella sin lana, mira, botella con lana, y acá ponen Juan, Carla, ¿qué son esos? Datos cualitativos, ¿no? Y ellos ya registran en organizadores. ¿Y qué es este organizador? Este organizador se llama la tabla de doble entrada, ¿no? Y ahí nos dicen, en una sesión no nos dicen qué tema, un equipo de estudiantes, Juan, Carla y Andrés, deciden construir una tabla para anotar los resultados que tendrán que indagar. ¿Cómo mantener? Mira, acá está, mira. ¿Cómo mantener la temperatura de sus bebidas en una botella? A continuación se muestra el cuadro. La docente ha identificado que los estudiantes tienen dificultades para registrar sus datos, mira, ¿no? ¿Cuál de las siguientes preguntas, porque recuerda que el maestro es un guía y no dice, acá está mal, corrige, no, sino pregunta para que el mismo niño haga el proceso, ¿no? De ver cuál es su error y él mismo pueda corregirlo. ¿Cuál de los siguientes procesos, no dice, es pertinente para ayudar a los estudiantes a realizar el registro adecuado? Ahí está. Este es el cuadro, ¿no? ¿Qué quieren ver eso? Quieren ver cómo mantener la temperatura de sus bebidas. Mira, temperatura, mira. ¿Listo? Temperatura de sus bebidas. Adelante, maestro. Manden sus alternativas. Muy bien, vamos a ver. A ver, hay que mejorar ese cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que falta en este cuadro? A ver, aquí está la botella sin lana y aquí está la botella con lana. Pero lo que yo necesito saber es la temperatura de cada una de estas botellas. ¿Y dónde anoto la temperatura de cada una de estas botellas?
Acá dice que Juan va a tocar, ¿no? Juan dirá, pues, está caliente, está frío, ¿no? De repente Carla dice, Juan dice, este está caliente y este está frío. Entonces él dirá, no, este está caliente, este está frío. Entonces, ¿cómo deducimos ahí? Entonces, lo que aquí falta es, digamos, pues, colocar la temperatura de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo mido la temperatura? ¿Correcto? La temperatura es lo que falta para decir si está caliente o está frío. Entonces, la alternativa dice, ¿cómo describirán qué tan caliente está la bebida de cada uno de ellos? Mira, porque eso es lo que le falta. ¿Cómo describirán qué tan caliente está la bebida en cada botella? Mira, para poder decidir, ¿no? Y poder discriminar y decir, esta está fría, esta está caliente, ¿no? Tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber una medición de la temperatura, ¿correcto? Porque arriba se habla, ¿cómo mantener la temperatura? Dice las bebidas. Por eso es la alternativa A. Vamos a ver por acá qué nos dicen. Acá nos dicen, es la... Muy bien, maestra Julie, excelente, muy bien, muy bien. Vamos por aquí con la número que sigue. Vamos a ver la casuística. Aquí. En este caso ya estamos entrando un poquito más del nivel de los niños de quinto grado, miren maestros, ¿no? Acá dice, miren, los estudiantes de quinto grado dicen, mira, ahí está, ¿no? Aplicaron una encuesta de acuerdo al juego que más prefieren, ¿no? Ahí está, mira, juego de mesa, ajedrez, damas, ludo, monopolio, dominó. Y acá está la cantidad de estudiantes que prefiere cada uno de esos juegos. Los estudiantes organizados en equipos se encuentran elaborando su gráfico de barras. Gráfico de barras. En este contexto, la docente ha notado que uno de los equipos tiene dificultades para construir dicho gráfico, o sea, no sabe cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice por aquí? A ver, vamos a ver. ¿Qué más nos dice? Nos dicen, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para que el docente ayude a este equipo? Entonces, lo primero que se tiene que saber es esta parte teórica, estimados maestros. ¿Cómo se construye un gráfico estadístico? Primero hemos visto y hemos identificado qué tipos de gráficos hay, que son tres, los que más se repiten en los exámenes. Pero no hemos hablado de cómo se construyen. Ahora vamos a ver cómo se construyen. Miren, vamos a construir un gráfico de barras. Lo primero que tienen que hacer es lo que yo les había mencionado anteriormente. Eje de las X, eje de las Y, ¿no? Acá está Y y acá está X. ¿Qué se coloca ahí? Lo que se coloca es lo siguiente. Mira. Primero, observen, este es el proceso de construcción. Aquí se coloca la variable independiente. Y en este eje se coloca la variable dependiente. Entonces, el juego de mesa es la variable independiente. Y la cantidad de es la variable dependiente. Por lo tanto, ajedrez, coloco acá, mira. Ajedrez, mira. Luego, damas, coloco acá, mira. Damas. Luego, ludo, coloco acá, mira. Ludo. Luego, monopolio, coloco acá, monopolio. Y luego, dominó, finalmente, coloco acá, dominó. Ahí está, mira. Y colocando, ¿qué cosa? La variable, los valores de la variable, los valores cualitativos de la variable independiente. Y luego acá colocamos con color azul los valores de la variable dependiente. En este caso, 3, 4, 8, 12, 7. Veo que son impares y pares, por lo tanto, tengo que hacerlo de uno en uno. Entonces acá coloco acá, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Luego, voy a dibujar las barras, ¿sí? Pero ¿cómo dibujo las barras? Así, mira, ajedrez tiene 7. Entonces, ¿qué digo? Así, mira, de la siguiente manera, mira. Ajedrez está aquí y 7 está acá, mira. Entonces, hago acá una unión, ¿no? Y aquí pongo, mira. Ahí está, mira. Y luego, ¿qué hago? Dibujo mi barra. Así, mira. Ahí está mi barra, mira. ¿Listo? Ahí está, mira. Luego, ¿qué hago? Damas, 12. Entonces, 12 está acá, mira. Ahí está 12 y pongo acá, mira. ¿Listo? Ahí está. ¿Y ahí qué dibujo? Ahí dibujo mi barra. Ahí está, mira, mi segunda barra, mira. ¿No? Totalmente recta, ¿ya? ¿Listo? Luego, ¿qué digo? Ludo 8. ¿Dónde está 8? Acá está 8, mira. Trazo acá y pongo acá, mira. ¿Listo? Y ahí dibujo ¿qué cosa? Ahí dibujo mi barra, mira. Acá y acá. Ahí está, mira. Luego, ¿qué dice? Monopolio 4. Monopolio 4. ¿Dónde está 4? Ah, aquí está 4, mira. 4 acá
y pongo acá, mira, monopolio. Y ahí, ¿qué dibujo? Ahí dibujo mi barra, mira. Ahí está, mira. Luego, ¿qué dice finalmente? Dominó 3. ¿Y dónde está 3? Acá está 3. Mira. Entonces, coloco acá dominó y finalmente coloco y dibujo mi barra. Listo. Ahí está, mira. Ese es el proceso que se hace para la construcción de un gráfico estadístico. Y así que ese es el proceso. Así que abajo me dicen, ¿cuál de las acciones pedagógicas debo yo? Primero debo saber yo cómo se construye para luego yo guiar a mi estudiante, ¿no? Entonces, dice ahí, mira. Solicitarles que señalen cuál de los objetos, en cuál de los ejes, ahí está, mira. Habla de ejes, mira, ¿no? Decirles y preguntarles en cuál de los ejes se ubicará el juego de mesa, que es la variable independiente, o en cuál dice la cantidad de estudiantes, que es la variable dependiente, mira, que lo prefieren. Luego preguntarles si que se representa la cantidad de estudiantes, conviene expresarla de uno en uno, o de dos en dos, o de tres en tres. En este caso, de uno en uno. ¿Y por qué dice? Que explique sus razones. ¿Por qué? Porque son números pares y números impares. Después, pedirles que dibujen, ahí está, mira, las barras, mira, es lo que yo he hecho, mira, en el gráfico, ¿no? Y coloquen un título, ahí está, mira. Esto es lo que yo hice, mira. Vamos a ver la B. Distribuir por grupos piezas cuadradas de cartulina. Ya está, acá está, mira. Distribuir por grupos piezas cuadradas de cartulina. O sea, ya está, digamos, las barras, ¿no? Ya están las barras. ¿Y los niños qué van a hacer? Solamente lo único que van a hacer es completar. Por lo tanto, la B descartada. La C, entregarles un gráfico de barras incompleto, mira. Ahí está, mira. Nuevamente, como la maestra decía, en este caso el docente no es el que tiene que hacer, ¿no? El docente es el que tiene que guiar al estudiante para que lo pueda construir. Estamos bajo un enfoque socioconstructivista, ¿no? Donde el estudiante tiene que hacer. Por eso descartado. Nos quedamos con la alternativa A. Bien, que nos mandan por aquí. Nos dicen la alternativa, esa es la pregunta 43. Así es, esta es la pregunta número 43. ¿Correcto? La alternativa es la alternativa A. ¿Listo? Profesor, también ahí por el grupo que se está trabajando, ¿no? Son chicos ya de quinto, sexto grado. Claro que sí. Se manifestó, los que están en el quinto ciclo, pues ya pueden hacer este tipo de temas de variables, ¿no? Entonces pueden graficar, inclusive hacer esto, lo que es el gráfico de barras, ¿no? Conocer un poquito más. Yo tengo maestro, tengo una consulta. Por ejemplo, Adelante. ese que se hace es un gráfico cartesiano, ¿no? Lo que hacemos en matemáticas. Claro que sí. Entonces, a veces cambia su posición, la X y la Y, a veces no siempre la X está abajo, si se inversa como usted lo hizo al inicio, ¿no? A veces la X está arriba y la Y está abajo, pero siempre, maestro, en la X, esa es mi pregunta, siempre en la X va a ir siempre la variable independiente, siempre, siempre. Sí, Sí, la maestra. X siempre es ahí, ese es su lugar. Así es, maestra. Siempre la variable en el eje de las X siempre va a ir X. Y ahí siempre va a ir la variable evidente como la maestra acaba pues de participar también. Es así, correctamente. Sí, Ya, así es. ya, maestro, ya. Porque Pero, claro, lo que se trata es comparar profesor, la... profesor, hay una preguntita. En cuanto, primero tendría que preguntar a los niños cuál es la variable independiente, la variable dependiente, para que puedan colocarlo en el gráfico. La variable independiente y la variable dependiente, en este caso, cuando hablamos de quinto y sexto grado, ya se viene desarrollando desde la parte de la hipótesis, sistema de maestra. Por eso que acá, o sea, el proceso sigue así, ¿no? Primero pregunta, se identifica variables. Variables, se forma hipótesis. De las hipótesis se viene el plan de acción, la experimentación, y luego se obtienen los datos. O sea, en este caso de obtener los datos, ya no hay que preguntarle cuál es la variable, porque ya lo saben desde dónde, desde la hipótesis. Por eso no es necesario preguntarle, más bien acá es necesario que ellos identifiquen la variable sí. Ya, pero entonces quiere decir que ellos ya saben que la variable independiente se va a colocar en la parte de
Independiente en los la parte, X. en eje de las X. Así es, Ellos maestra. ya, eso recordarles a ellos que esta variable independiente siempre va a estar en la eje de las X. Así es, estimada maestra. Ya, gracias. Listo, listo, listo. Con todo gusto, con todo gusto. Muy bien, maestros. Maestro, inclusive ahí yo me doy cuenta, bueno, en las clases que recibimos con usted me doy cuenta que cuando empezamos a indagar, ¿no es cierto? Entonces, como usted dice, existe el planteamiento del problema, ¿no? Entonces ahí cuando uno plantea el problema, empieza de la variable independiente. Va a estar ahí porque eso no se puede, eso es la que se va a manipular y la que siempre va a estar. Como usted dice, para que hagan esto, ya ellos antes ya han hecho su hipótesis, han hecho su planteamiento de su problemática, sus hipótesis, su plan de indagación, todo eso. Entonces, Así es. para llegar a esto, se tiene que iniciar desde, ¿no? Desde la hipótesis, el planteamiento del Claro. problema, la hipótesis, ¿no? Claro, recuerden que esto de acá es una casuística de una parte del proceso de indagación, ¿no? O sea, es, digamos, es un caso que se presenta, pero en realidad la indagación de dónde inició desde la pregunta, pues. Pregunta, variables, hipótesis, plan de indagación, registro de datos, representación en gráficos, ese es el proceso, ¿no? Entonces, ahí nos están preguntando solamente justamente por la representación nada más. Pero obviamente estos niños ya saben cuáles son sus variables, ¿no? Profesor, una preguntita. En el anterior problema, la respuesta era la A, ¿sí? Ah, no En me el acuerdo, anterior, estimada maestra. Un momento, por favor. profe, no sé si alguien me puede... A ver, ¿en esta? Sí, En la, la A. en la A, ¿no? Sí, acá Sí, es la maestra. Esta letra. en la Bueno, anterior, maestros. Sí. ya, Bueno, gracias. En el listo. anterior, ¿no? En el de las Así es. botellas, en el de las Ah, botellas, de las botellas. Un ratito, por favor. sí, fue Un la A, momento. sí, Y la A, sí. A ver. ya, gracias. Sí, ahí fue la alternativa. Listo. Vamos a ver Profesor, aquí Otra la preguntita. siguiente. El proceso debe empezar. Hola, hola. Se cortó su audio. Por favor, Pro- maestra, nos envía profesor por Mario, al profesor escrito al... Mario, sí, cuando iniciamos la problematización, ¿no? Ya cuando vamos a empezar a problematizar, al estudiante se le tiene que plantear preguntas, ¿no? Sobre algunos hechos, ¿no? Que se están generando un problema que resolver, ¿no? Porque la ciencia es para eso, ¿no, maestro? Así es, Para estimada maestra. resolver. Así es. Entonces, cuando vamos a problematizar, ¿qué es lo primero que vamos a reconocer o a empezar con los chicos? Hay una variable primero que se tiene que identificar, siempre No, la variable maestra. independiente No, o no, no siempre, simplemente, maestra. No sí, siempre, no, no siempre. Recordemos la parte de indagación, cómo indaga un estudiante de primero, cómo indaga un estudiante digamos, de sexto, no es lo mismo. Por eso le decía que había un error, al inicio también les comenté, les decía, ¿no? Por ejemplo, hay errores de los maestros de quinto y sexto grado que creen que van a poder trabajar con variables con los niños de primer grado. El niño de primer grado no entiende qué es una variable, no sabe qué cosa es. Él no trabaja variables y como ustedes han visto acá, los datos que se registran no son de variables en los niños de primero, segundo, tercero y cuarto, no son de variables. Los datos de ellos son de lo que observa el estudiante, ¿no? Y también las respuestas es de lo que observa el estudiante. Muy bien. maestro. Tiene que ver entonces con el desarrollo de cada ciclo, ¿no es cierto? Así es, estimada maestra, tiene que ver con Ujú. el proceso, se llaman procesos cognitivos, estimada maestra. Los procesos Ya, maestro. cognitivos de cada estudiante es diferente. Muy bien. Los estudiantes de tercer grado están investigando sobre las características de los animales. Así, por ejemplo, han recorrido la información acerca de lo que nos dice de la cantidad de horas que duerme un animal, ¿no? La docente quiere aprovechar en este contexto, nos dice, para el recojo de información, en este caso, ¿no? De algunos animales que duermen. Acá está, animal, horas que duermen. Ahí está, vaca, 4, foca, 6, perro y todo lo demás. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? A ver, ahí está el cuadro. A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a bajar esto. Listo.
¿Qué más nos dice? Vamos a subir un poquito esto para que se vea mejor. Ya está. Ahí está. Entonces, nos dice lo siguiente. Dice, luego la docente se acerca a este grupo y genera el siguiente diálogo. Docente, dice, ¿qué gráfico estadístico puede utilizar para presentar la información? Estudiante A dice, un gráfico de barras. Docente, es una buena idea. Estudiante B, pero ¿cómo construimos ese gráfico de barras? Mira. ¿Correcto? Y ahí dice, la docente nota que algunos de los estudiantes de este grupo tienen dificultades para comenzar a construirla. Construir, por si acaso, ¿eh? Construir. O sea, ellos tienen que hacerlo desde cero. No significa que tienen que completar, ¿no? No dice completar el gráfico, dice construir. Y construir significa desde cero, desde identificar variables, luego ponerles en el eje X, en el eje Y, luego coordenadas y finalmente dibujar los rectángulos de los gráficos. Eso es. ¿Listo? Por lo tanto, en este caso, nos dicen ahí, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para orientar a estos estudiantes en la dificultad que ellos tienen? Muy bien. Acá dice, alternativa A, entregar periódicos o revistas para que identifiquen gráfico de barras. Luego preguntar, ¿de qué trata dichos gráficos? ¿Qué forma tienen las barras? ¿Cuántas variables se relacionan? Finalmente, pedirles que vuelvan a usar e identifiquen la cantidad de cambio. Pregunta, ¿esto de aquí está con lo que nosotros hemos dicho al inicio? No. Por eso la alternativa A es descartada. En la B nos dicen, entregar un gráfico de barras con los valores de la escala vertical. Mira, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿eso está correcto o no? Un momentito, por favor, está sonando mi celular. Un ratito, un segundo. Porque es transparente. Así que si hay que ponerle algo encima, esto me permite poder verla y pensar qué hacer. Entonces ahí dice que se le va a entregar un gráfico de barras ya, digamos, pues casi, para que ellos completen nada más, ¿no? Ellos tienen que No, construir, por eso esto de acá es descartado, mira. Dice que le entregas con los valores en la escala vertical, mira. O sea, ya está hecho, ya está construido, ya está ubicado la variable dependiente y dependiente. En la C dice, entregar los gráficos de barras verticales para que ellos analicen y señalen que tienen en común. Luego solicitar que indiquen si el nombre de cada animal, que es la variable dependiente, o si la cantidad de horas que duerme cada uno de ellos, que es la variable dependiente, deben ir en el eje